Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves, vamos a conversar los temas relacionados a la psicología para que ustedes también tengan la oportunidad de poder dialogar con nosotros. Recuerden que siempre pueden hacernos llegar sus consultas y aquí con nuestro especialista lo compartimos y vamos a resolviendo las interrogantes. Hoy tenemos como invitado en el consultorio psicológico online al psicólogo Diego Iquira Cervantes, al cual quiero saludar. ¿Cómo está, licenciado Iquira? Un gusto tenerlo. Hola, Eric, ¿me logras escuchar? Me parece que Sí, excelente. Muy bien, gracias por la invitación, me encuentro muy bien, ¿cómo estás tú? muy bien. Justo como cada jueves vamos a compartir un tema y en este compartir siempre al final tenemos el tiempo también para que las personas que nos siguen puedan hacer sus consultas. Entonces, le doy el pase para desarrollar el tema de hoy, jueves 21 de octubre. Adelante. Excelente, muchas gracias. Entonces voy a compartir ahora unas diapositivas, muy bien, para poder empezar este conversatorio, esta exposición. El día de hoy he traído un tema llamado, bueno, le hemos puesto este nombre, imagen corporal y autoestima. Muy bien, es importante entender un poco cuál es la relevancia del tema hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno posmodernismo, ¿no? El cual está ya insertado eh, en un ambiente más que todo filosófico, dialéctico, ¿no? Un poco cómo hemos separado el contenido, ¿no? Vemos el concepto, vamos a dar conceptos, hay que entender muy bien cuáles son estos conceptos para entrar a hablar de autoestima, acerca de la imagen corporal, un tema muy relevante, sobre todo en los estudiantes como los que hay aquí en la San Martín, ¿no? Un tema que es importante ir a fondo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es este concepto de imagen corporal, concepto de belleza, y cuál es la diferencia con la belleza corporal, el rol social del cuerpo, y finalmente hablaremos un poco de la autoestima, que si bien es un último punto, está ampliamente explicado en cada uno de los contenidos que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces empecemos por determinar qué es la imagen corporal. La imagen corporal para Cash, en el 2005, un psicólogo muy abocado a este tema, nos dice que es una experiencia psicológica y multifacética, una experiencia psicológica que recaba sobre otras dos dimensiones también muy importantes en la persona. Hay que recordar que somos una unidad biopsicoespiritual, y al ser una unidad, estas tres dimensiones se hallan comunicándose constantemente, ¿no? Entonces, esta experiencia netamente psicológica de cómo nos observamos a nosotros mismos a través de las distintas etapas del desarrollo va a tener también va a generar una experiencia, ¿no? A través de la vida de las personas, y lo va a hacer por distintas etapas del desarrollo y multifacéticamente, ¿no? Entonces, es importante entender que hace caso a una serie de componentes, la imagen corporal, tanto perceptivos, cognitivos, y afectivos y conductuales, ¿no? En el caso de los perceptivos, son aquellos que se van a ir dando a través de la percepción precisamente de los sentidos externos, ¿no? Sobre todo del sentido de la visión y la audición, sentidos por los cuales nosotros conocemos muchas veces el contexto y lo que la cultura demanda. Es importante entender esto porque la cultura tiene una relevancia muy fuerte y directa relacionada a la imagen corporal. Es más, ¿no? La cultura hoy en día, ¿qué hace? Nos señala cuáles son los conceptos de belleza y cómo la belleza ha ido cambiando su concepto a través del tiempo. Los cognitivos es porque, bueno, cumple el proceso de aprendizaje. Todo aquello que observamos luego es programado, introducido, ¿no? En nuestro cerebro, por distintas zonas del mismo para producir, dentro de la teoría de la mente, un aprendizaje sobre qué es, por ejemplo, bonito, qué es feo, ¿no? Finalmente, eso también, como decía, transluce
a otras dimensiones, en este caso el plano afectivo, cómo nos sentimos, y esto ya va hablándonos de la autoestima, cómo nos sentimos en la sociedad de hoy en día, estamos dentro de los patrones aceptables o los patrones que quizás no son tan aceptables, ¿no? Y finalmente lo expresamos, como en una conducta, en la manera en la que me visto, en la manera en la que me relaciono con los demás. Entonces, todo esto, este procedimiento, para no enredarnos mucho, hace caso a un concepto, ¿no? Un concepto muy sencillo de aprender, y es que la imagen corporal es una representación mental, por ser un aspecto psicológico, de nuestro cuerpo. Es decir, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y esto hace caso a la autoimagen y a la autoestima. Vamos a ahondar un poco más. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, no observamos tres componentes, sino cinco. Y estos dos componentes que nos ofrece esta corriente son muy interesantes porque nos van a permitir un poco ahondar, por ejemplo, en la problemática de hoy en día. Está el componente evaluativo y el componente de inversión. En el caso del componente evaluativo, vemos precisamente cómo evaluamos a nuestro ser a través de ciertos patrones, ¿no? De satisfacción o insatisfacción. Es decir, nos sentimos contentos con nosotros mismos, nos sentimos satisfechos con la forma que tiene nuestro cuerpo, con la manera en la que nos expresamos, o genera una insatisfacción, lo cual se ve mucho, por ejemplo, en terapia. ¿No? Y si hay una congruencia incongruencia, perdón, entre el yo real, es decir, el yo que todos los días se despierta, hace sus actividades, y el yo ideal, ¿no? Que es el yo más o menos al que quiero lograr. El yo, mejor dicho, aún, que está muy rodeado de estos estímulos perceptivos, contextuales, culturales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aquí en Perú hay un programa, ¿no? Esto es guerra. ¿Qué hace este programa? Nos da una información contextual y cultural de cómo, por ejemplo, es el éxito físico, ¿no? O la destreza física. Entonces, claro, tendemos a querer imitar esos patrones. Entonces, bajo este componente evaluamos qué es lo bueno, qué es lo aceptable y qué es lo malo o lo desagradable, a través de la satisfacción y la congruencia. Por otro lado, tenemos los componentes de inversión, los cuales, mejor dicho, hacen relevancia sobre la importancia psicológica de precisamente la imagen corporal. Es decir, cómo nosotros vamos desarrollando este concepto, cómo vamos adquiriéndolo y qué aprendemos de él para finalmente poder empezar a manifestar un cambio conductual o un cambio en la psique que nos permita lograr ese objetivo. El proceso de información que se va a ir tomando en este acto totalmente mental es precisamente el proceso de la información relevante, es decir, la estimulación que es más importante para nosotros acerca del tema, acerca de aquello a lo que queremos lograr, ¿no? Y está muy relacionado, por ejemplo, con los componentes evaluativos. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver que este componente de inversión, de acuerdo a Cash, eh, va a expandirse mucho más, ¿no? Hay una relevancia motivacional, una prominencia autoevaluativa que van a ir también clasificándose, ¿no? Entonces, este componente de inversión dentro de la relevancia motivacional nos va a mostrar cuál es la medida de atención y sobre todo de valoración personal que le vamos dando a nuestro contexto, al hoy, ¿no? ¿A qué le estamos haciendo caso? Es decir, hay personas que me dirán, ¿no? Ah, bueno, es que yo tengo muchos familiares que van al gimnasio, en la casa vemos series de acción, muchísimas. U otros dirán, no, pues en mi casa de repente casi nadie va al gimnasio, todos estamos relajados, ¿no? Viendo películas. Entonces hay una medida de atención y de acuerdo a esa atención del contexto se va dando y desplazando una valoración personal. Y algo que es muy importante es que siempre estamos buscando estrategias para mejorar nuestro aspecto, es decir, para ver cómo nos vamos
autoconstruyendo en este sentido de imagen, ¿no? Siempre estamos queriendo ser mejores, y esto también genera muchas veces el problema de autoestima. Precisamente esta corriente cognitivo-conductual nos enseña que muchas veces estas estrategias para mejorar nuestro aspecto no son positivas, sino al contrario son nocivas, ¿no? Tenemos muchos casos en consulta, ¿no? Las personas que, por ejemplo, consumen estos quemadores, etcétera, etcétera, que buscan de cierta manera un fin, ¿no? Que es mejorar el aspecto. Y, por ejemplo, en esto se evalúa mucho cuáles son las estrategias que van utilizando. ¿Mm? La prominencia autoevaluativa, por otro lado, nos hace referencia a la parte integral de la autoestima, es decir, la aceptación o no aceptación de nuestro ser, ¿no? Vamos desarrollando, de cierta manera, una autoevaluación de manera generalizada de nosotros mismos, que influye directamente sobre la autoestima, ¿no? Y fíjense que muchas veces aquí en este aspecto podemos reducir nuestra autoestima simplemente al aspecto físico. ¿Mm? Hablo reducir porque ya como lo hemos visto y lo vamos a ver también más adelante, tenemos distintas capacidades y habilidades que van mucho más allá y son más prominentes que un aspecto físico. Entonces es importante poder relacionar a nuestro ser, ¿no? De una manera más efectiva, más integral. No solo somos apariencia, somos mucho más que eso. Eh, Aquí me quiero tomar un breve tiempo para hablar sobre el modelo de influencia tripartita, ¿m? Que hace referencia a este desarrollo de la imagen corporal, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Hace un rato les mencionaba que éramos seres biopsicoespirituales, claro, como manifestados como una unidad, pero que se van desenvolviendo, desarrollando en una sociedad. Somos seres sociales, hemos nacido, estamos hechos para el encuentro, ¿no? Estamos hechos para la comunión o la interrelación. ¿Mm? Entonces, los factores sociales van a influir sobre la imagen corporal y la autoestima efectivamente, ¿no es cierto? ¿A través de qué factores? Los componentes principales, la familia, que es el primer círculo en el cual todos hemos nacido, puede ser nuclear, extendida, etcétera, ¿no? Monoparental. Y también los medios de comunicación. Hoy en día, en pleno siglo XXI, quería empezar mencionando esta palabra de posmodernismo, porque claro, ¿qué observamos? ¿No? Todo es redes sociales, redes sociales. La mayor parte del tiempo estamos conectados cada vez que cogemos el celular damos por lo menos una vista a cualquiera de nuestras redes, sea WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok, ¿no? Entonces es algo que nos va a influenciar con mucha fuerza. Y finalmente están los pares, ¿no? Claro, yo tengo, por ejemplo, 30 años, la mayoría de mis amigos están entre ese rango de edad de 28 a 32, por ahí, ¿no? Igual ustedes, o sea, los que escuchan esta charla, tienen contacto con las personas, y más que todo con los pares, y todo esto está constantemente influenciándonos. Es de esta manera que aparecen los constructos socioculturales, es decir, los constructos que nos van a influenciar tanto por la sociedad como el dictamen de la cultura hacia esa sociedad, ¿no? Y estos factores están asociados, por ejemplo, a medidas de evaluación, ¿no? Es decir, que van a generar ciertos mecanismos o reglas implícitas sobre qué es aceptable y qué no es aceptable. Y eso va a llegar a nosotros a través de la sociedad, como lo hemos visto, padres, redes sociales y pares, porque influyen directamente sobre la conciencia. Quiere decir que nos vamos a ir haciendo cada vez más conscientes, ¿no? De qué es lo aceptable y manejable dentro de una sociedad. Hoy en el siglo XXI, que es muy aceptable cuando hablamos de imagen corporal. El chico agarrado, la chica esbelta, los que van al gimnasio, los que son delgados, ¿no? De cierta manera, ese concepto, una vez que es consciente, tiende a interiorizarse. Hay una internalización del concepto, ¿no? Y entonces va quedando como un esquema cognitivo aprendido. Vamos cada vez más siendo conscientes de qué significa, por ejemplo, la imagen corporal. ¿Mm? Y precisamente cuando
Internet, hacemos nuestro este concepto, viene una presión percibida. No tanto ya por el ambiente, ¿no? Sino viene un condicionamiento más de por mí. Es como que me miro al espejo y digo, no cumplo los patrones. Tanto es así este acto que empezamos a no necesitar que otras personas nos lo digan, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos constantemente bombardeados de ese tipo de información y por lo tanto la presión es es claro, percibida por uno sin necesidad de que sea el otro el que ya lo diga, porque es una norma implícita en el contexto y la cultura, ¿no? Y de esa manera empezamos entonces a crear, ¿qué? Complejos. Aparecen los famosos complejos, ¿no? Muy bien. La imagen corporal entonces es una construcción simbólica de la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Es simbólica porque va a tener relevancia precisamente del ambiente, del contexto, ¿no? Y de la cultura. Las transformaciones de los discursos sobre la apropiación hay transformaciones en este caso, mejor dicho, de los discursos sobre la apropiación y la importancia de la belleza física. Lo vamos a ver. Esto de la belleza física es totalmente relativo, ¿no? Y lo vamos a ver por otras culturas. Nosotros estamos influenciados netamente por la cultura occidental, pero hay más culturas. Está la oriental, está bueno, hay demasiadas, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo los conceptos de belleza se van alterando de acuerdo a la cultura. Muy bien. Concepto de belleza. ¿Qué es la belleza? Rápidamente, aquí no me voy a detener mucho. Es un tema que nos importa a todos. Todos queremos ser bellos, ¿no? Todos queremos eh, agradar a los demás por nuestra apariencia física, muchas veces al estilo Hollywood, ¿no? Que entremos a un lugar, que nos vean y que ya las chicas se mueran por el chico o que los chicos también, ¿no? Yo entro a un lugar, soy una chica y de pronto veo que todos están detrás de mí, ¿no? Es un poco al estilo de las películas, claro, la influencia occidental. Platón definía que la belleza es todo aquello que va a causar aprobación y admiración, es decir, todo aquello que es agradable a los sentidos, ¿no? Y en esto él incluye lo que son elementos sociales, elementos mentales, con la virtud, por ejemplo, de la moral, lo ético, ¿no? Y sobre todo, dos aspectos, la verdad y el bien. Fíjense entonces que Platón nos da un concepto importante, porque no solo es bello aquello que es agradable a los sentidos, ¿no? Sino que trasciende profundamente, ¿a qué? Al ser, al conocimiento del ser. Y estos elementos, claro, son sociales, las obras de bien, ¿m? Las obras de bien. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, un bombero salvar a un recién nacido de un incendio, nos parece no solo algo agradable, admirable, sino que también nos parece bello, ¿no? No estamos fijándonos tanto en la cara del bombero, sino en el acto que hace. ¿Mm? Por eso es muy importante entender que la belleza trasciende a lo físico, ¿ya? Porque lo bello también viene de las formas, los colores y los sonidos. Las formas, por ejemplo, las de acción, ¿no? Los colores, lo que es vivo, ¿no? Lo que es más, por ejemplo, mis diapositivas les quise dar un poco de estética y les conseguí esos colores. No sé si les agradará, pero por ahí va la cosa, ¿no? Eh, entonces, lo que es bello siempre se va definiendo así por la naturaleza que tiene, ¿ok? Y no por la comparación. Hoy en día, en el siglo XXI, nos vemos muy reducidos ¿a qué? A saber si soy bonito, si soy bonita, por la comparación. Si es que me parezco más al actor que vi, pues, no sé, vi a Brad Pitt o a Angelina Jolie, ¿no? Si no me parezco a ellos, pues no, soy feo. Y no, lo importante es poder ver que nosotros tenemos esa capacidad de trascender y hacer cosas que nos hagan también seres bellos, por lo que hacemos, por los estados mentales que manifestamos o por la virtud misma de la moral, de la verdad y el bien que vamos desarrollando. Muy bien. Eh, entonces vemos esto de aquí. Para definir lo bello, tiene que ver algunas perspectivas desde el procesamiento estético, desde lo que lo hace bello, ¿no? Y como les digo, no solo se va a basar en lo biológico, sino que va a haber perspectivas también dentro del ámbito cognitivo, ¿no?
cognitivo, lo emocional, lo cultural, lo histórico, lo educativo y lo situacional. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es ahistórico, es decir, no se entiende si le quitamos la historia, no es atemporal. El cuerpo también tiene una evolución a través de, de las distintas etapas de la humanidad. ¿M? Y es importante recalcar esos estados que trascienden, vuelvo a decir, a lo físico. ¿M? Va mucho más allá. Muy bien. ¿Cuál es entonces la perspectiva sociocultural de la belleza? Es muy importante saber que los ideales de belleza están constantemente siendo modificados por influencias culturales e históricas. Por ejemplo, lo veremos también más adelante. En China, ¿no? La belleza es muy distinta a como en América Latina o inclusive en África, ¿no? Son distintos. ¿Por qué? Porque la influencia precisamente que ejerce la cultura sobre las personas y la sociedad es distinta, ¿no? Por eso el cuerpo no es ahistórico. El cuerpo tiene una relevancia de acuerdo a la historia de cada punto del planeta, de cada continente, ¿ya? Y este índice de expresión de valores y creencias sociales precisamente se va, va marcando con mayor detalle, mejor dicho, cada una de las normas de belleza, hay que verlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque son las creencias sociales, las creencias, por ejemplo, de la religión, ¿no? De qué debe ser bueno, qué debe ser malo. Todo eso influye en este aspecto, ¿ya? Y lo que sí quiero resaltar con mucho ahínco aquí es que hay una importancia muy sobreimportancia, lo podemos decir inclusive, de los significados de la sociedad al objeto, ¿ya? Porque esto va marcando qué es lo que ahora demanda, ¿no? El concepto en este caso de belleza. Muy bien. Para no aburrirnos mucho con esto, lo haré rápido. El registro antropológico del cuerpo, ya estamos entrando a hablar del cuerpo, y la apariencia no pueden ser entendidos, por ejemplo, adecuadamente, como objetos ahistóricos. Ya, lo que decía hace un momento, no somos envases, no somos muchas veces recipientes vacíos que pueden llenarse con experiencia, ¿no? Con cultura netamente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una historia y eso parte inclusive desde el inicio de la creación, si lo queremos ver así, preculturales también, ¿no? Hay la cultura que va rigiendo, o puramente naturales, biologicismo puro. Ninguna de las tres, sino, como les decía en un inicio, somos una unidad que ha venido a ser representada en una sociedad desde hace millones y millones de años, ¿no? O si queremos verlo desde el inicio de la creación. Entonces, frente a ese paso del tiempo, frente a esa cultura que es siempre tan cambiante, los cuerpos siguen siendo remodelados, ¿ya? Por ejemplo, el posmodernismo ha dejado muchas veces de lado al ser humano como sustantivo de la oración y por lo pronto hay muchos debates y mucha incertidumbre acerca, por ejemplo, a cuántos sexos hay. Las personas, evidentemente, abocadas a la ciencia, más que todo nos dirán, hay dos, es lo que dicta la biología. Pero la ideología, por otro lado, ¿qué te dice? No, son más, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque está viendo un cambio paradójico en la historia. Se quiere eliminar de pronto el aspecto biológico. Por eso no somos ahistóricos, no somos nada si es que no lo explica la precultura o la cultura, o también la naturaleza del cuerpo, ¿no? El humano entonces, y esta parte es a la que quiero llegar, es que es el único ser que muchas veces se niega, escuchen bien, a que la naturaleza sea la que determine su apariencia, ¿ok? Eso quiere decir que muchas veces queremos ir en contra de la naturaleza por ciertos aspectos, por ejemplo, del componente evaluativo que veíamos en la teoría cognitivo-conductual, ¿no? O componentes también en relación a la inversión. Queremos modificarnos. Hoy en día hay muchos consultantes que acuden a la terapia precisamente porque han querido experimentar esta inversión, cambiándose de sexo, etcétera, etcétera, haciendo muchas cosas que luego también trae secuelas, ¿no? Entonces es importante determinar estos aspectos, ¿ya?
El hombre tiene la capacidad, es el único ser vivo que tiene la capacidad de automodificación y de adorno, que están dictaminados por quinceava vez por la cultura, y se modifican precisamente por estos temas. Aceptación social, ¿no? Por reclamar una identidad social o señalar un cambio significativo en nuestro estatus social, sobre todo por la búsqueda de la belleza. Son estos cuatro componentes, si los queremos ver así, los que nos van a mover constantemente a querer mejorar nuestro aspecto físico, ¿ya? Muchas veces. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, todos queremos ser aceptados aquí, no hay nadie que pueda decir yo no. Inclusive el rechazo es simplemente una ausencia de aceptación. No quiere decir que me conformo a ser un rechazado de la sociedad, porque no hemos sido creados para qué, para la soledad, sino al contrario, para la comunión, ¿no? La interrelación. Entonces, esa aceptación muchas veces nos va a costar más, ¿no? El reclamar la identidad o señalar un cambio significativo en nuestro estatus social. Me voy a vestir más elegante, ¿no? Para que no hablen mal de mí, no digan nada de mí, etcétera, etcétera. La belleza corporal, que simplemente aquí quiero que sepan qué es lo que la rige, ¿no? ¿Por qué la belleza es más importante en el siglo XXI que anteriormente? Porque el concepto de belleza corporal, así como su embellecimiento, está rigido nuevamente por el cambio cultural y el paso del tiempo. ¿Sobre qué? Sobre la cultura. La cultura va cambiando con el tiempo, se va modificando. Por lo pronto, los conceptos de belleza también se van modificando. Todo esto va a ir afectando precisamente, por ejemplo, a la autoestima, ¿no? Y de pronto vemos, por ejemplo, en China, como les decía, hace mucho tiempo, no, bueno, no tanto, los pies del loto eran comunes o eran rasgos muy significativos para determinar lo que es la belleza. Era común en la clase alta, es esta capacidad de ponerse los pies muy chiquitos, ¿no? Desde pequeños, es como que eran unos zapatitos especiales en donde encerraban al pie y tenía una forma muy extraña que inclusive a muchos de nosotros nos parece desagradables. Nos parecería muy desagradable verlo, así que solo les traigo la imagen del zapatito, ¿no? Y sin embargo, allá no, es visto de otra manera. Entonces, es un prerequisito, por ejemplo, para casarse, ¿no? Y una manera muy refinada de caminar, que en sí la clase alta china era la única que podía utilizar esto. Luego están, por ejemplo, los países de cultura islámica, los cuales veneran a la obesidad. Hay un símbolo muy importante de belleza idealizada. Es más, las mujeres que presentan esta obesidad son mucho más deseables. En cuanto se obtenía la obesidad, era considerada que la mujer ya estaba lista para casarse, ¿no? Es un patrón que determina entonces que la mujer está lista para poder contraer nupcias. Fíjense, es muy distinto lo que la cultura dicta por allá, ¿no? Por ejemplo, en el occidente, que es nuestra cultura. Hoy en el siglo XXI, la delgadez, vemos que es un prerequisito aceptado de lo que es un cuerpo bello. La delgadez, el ser delgado es sinónimo de estar bien, de estar saludable, de ser bello, ¿no? Y a lo largo del tiempo ha habido un cambio de figura muy interesante. Y quiero que miren esta imagen. Esta imagen no es de hace mucho, aquí en Latinoamérica, ¿no? Y dice, no sea flaca. Inclusive, fíjense que en la figura, en la parte de atrás, hay una mujer esbelta, que hoy en día, ¿no? Sería inclusive mucho más agradable para muchos que la mujer que está en delante. ¿Por qué? Porque ha habido ese cambio cultural, ¿no? Inclusive este plus forma era una especie de suplemento que añadía peso al cuerpo. Y esto no estoy hablando de hace mucho, estoy hablando por allá los 60, los 70. Entonces, la obesidad anteriormente representaba belleza. ¿Se dan cuenta? Eso quizás muchos de nosotros no lo sepamos ni siquiera, ¿no? Representaba prosperidad y salud y alto rango social. ¿Qué es lo que ha habido entonces? Un cambio cultural, evidentemente, que ha sido muy fuerte, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos qué sigue. Que no simplemente han sido sometidos a estos cambios de belleza de las personas, sino también los juguetes. Fíjense en esta Barbie. Fíjense en la Barbie de los 60, ¿no? Ahí la vemos inclusive muy distinta, creo que casi nadie la ha conocido así. Tenemos a la Barbie de los 90 y a la del 2010, por ejemplo. Cambios muy
no podría decir radicales, pero sí cambios muy, muy llamativos a la vista, ¿no? En cuanto a la fisionomía de la muñeca. ¿Mm? Entonces, todo esto nos va revelando precisamente lo que les vengo a exponer, el cambio de cultura, ¿no? Influye sobre eso. Y no solo los juguetes, sino también los sexos. En cuanto al rol social del cuerpo, ¿no? Es muy importante saber que el cuerpo es un objeto de poder. Hoy en día, el cuerpo, ¿no? Hay una cultura hedonista que ha desarrollado mucho vigorismo, ¿no? Mucho trastorno alimentario, eh, porque el cuerpo ahora es un objeto de poder, ¿no? Nos bombardean todos los días a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, en un canal de señal abierta, con un programa no sé, ¿qué les decimos? Porque atletas no creo que sean, ¿no? De personas que ponen vasitos en filas y, claro, ¿no? Inconscientemente viene esto, ¿no? El componente de inversión. Entonces, fíjense cómo todo va influyendo. ¿Mm? Y es que no solo pasa en Perú. En todo el mundo hay una etapa de estetización del mundo. ¿Mm? Esta etapa, ¿a qué nos hace referencia? A que el mundo se está fijando cada vez más en lo superficial. Lo trascendente hoy en día se va dejando de lado, ¿no? Todo es la superficialidad. Y no me refiero a esto como algo malo, ¿eh? Me refiero a fijarnos constantemente en lo que está afuera, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy interesante que decía, shopping is love than therapy, ¿no? Comprar es más barato que ir a terapia. ¿Mm? Claro, porque también el hecho de ir a comprar, el hecho de gastar, el hecho de tener una nueva adquisición para el cuerpo, precisamente, me ayuda ¿a qué? A la autoestima, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante ir viendo que vamos reduciendo nuestras dimensiones a qué? A lo biológico, al aspecto físico, ¿no? Y precisamente esto se manifiesta en todo lado. ¿Por qué? Porque hay un capitalismo muy fuerte abocado a la belleza. ¿No? El capitalismo tiene muchas cosas buenas. Hoy en día el Perú está en un debate constantemente, ¿no? Por este tema del capitalismo. Pero precisamente el capitalismo dentro de sus cosas buenas también tiene otro aspecto. ¿Mm? Y es que muchas veces cosifica a la persona, ¿no? La cosifica y precisamente reduce a la persona simplemente un aspecto físico, ¿no? Un aspecto físico, ¿no? Todo es compras, todo es operaciones, todo es suplementos, entonces vamos reduciendo. Y claro, la autoestima se va afectando porque hoy en día se han normalizado muchas conductas que quizás puedan parecer extrañas, ¿no? El hecho de operarse, ya no ir al gimnasio, es más rápido, ¿no? Entonces, de cierta manera, vemos que ese paradigma cultural está afectándonos poco a poco. Y ya para terminar, porque me parece que tenemos preguntas en 5 minutos, ¿no? Foucault, uno de los filósofos contemporáneos, muy reconocido por todas las enseñanzas que él da, nos dice que el cuerpo es un texto donde se percibe la realidad social, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy lo que está de moda es el cuerpo. Y lo que está aún más de moda son los estereotipos que nos dicen qué es lo normal, qué es lo bello o qué no. Ahí creo que la redacción está mal. Pero bueno, este, es esto. El cuerpo es un texto. Hoy en día ya no se centra mucho en qué hay detrás del cuerpo, ¿no? Sino qué es el cuerpo. Ya no queremos conocer qué es lo que se piensa, ¿no? Cuál es la dedicación de la otra persona, sino qué es lo que hay debajo de la ropa. ¿Mm? Y esto es algo propio del siglo XXI, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo este paradigma cada vez es más superficial, ¿ya? Y los ideales del cuerpo sirven como mecanismos de control, claro, y de poder social, lo hemos visto, ¿no? El cuerpo tiene poder, el cuerpo tiene poder. ¿No? Entonces, hasta allí reducimos muchas veces nuestros estándares de felicidad, de bienestar y sobre todo de autoestima. Muy bien.
Ya la relación entre el cuerpo y la sociedad, vemos que hay un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder, es decir, todos queremos hoy en día venerar al cuerpo como, ya no como algo saludable, sino más allá, ¿no? Algo de lucirlo. No es que no necesito estar bien, ¿no? Los gimnasios en un inicio era para la salud, ¿no? Física, ahora es más que todo para el vigorismo, para el hedonismo, el placer, ¿no? El hecho de que si me, me, ¿cómo te diría? A ver, me ensancho, ¿no? Me agarro, como se dice, pues claro, voy a ser más aceptado. ¿M? Entonces, esto nos da a conocer que el cuerpo es simbólico y el cuerpo agente. El cuerpo simbólico, como lo habíamos visto ya, transmiten información sobre uno mismo, ¿no? Sobre lo que es uno. Expresan valores centrales, la situación social, se reproduce, es decir, toma poder en el cuerpo a través de símbolos, ¿no? Y el cuerpo agente, por otro lado, nos da una revolución eh, que precisamente hace este cambio, ¿no? Porque tiene la capacidad de modificar los significados sociales sobre el cuerpo. Es decir, que el cuerpo también va a ser un agente de precisamente dar a conocer cómo es que va a ser más adelante, ¿no? Cómo es que el paradigma va a volver a cambiar. Muy bien. Eh, entonces, todo esto nos ha llevado a una imagen corporal negativa y precisamente a una autoestima que puede ser muchas veces considerada como negativa. Es frecuente en quienes están expuestos, sobre todo, a medios que muestran imágenes de apariencias idealizadas. ¿Dónde encontramos esto? En las redes sociales, ¿no? Seguimos a las modelos, seguimos a los modelos, a los actores de cine, las actrices que tienen una vida de ensueño y nuestra vida cada vez va siendo más vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos más importancia a ese aspecto cultural y nos olvidamos de ser reales. Entonces aparece una incongruencia, la incongruencia entre el yo real persiguiendo al ideal. ¿Mm? Y esto precisamente se asocia con angustia psicológica, con síntomas depresivos, bastante depresión hoy en día por el aspecto de la imagen corporal, el esquema corporal, y sobre todo un tema que preocupa mucho por cómo ha ido creciendo, ha crecido mucho como una ola, son los desórdenes alimentarios, ¿no? Los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, tanto en mujeres como en hombres. ¿Mm? Vamos viendo otros, angustia generalizada, somatizaciones, eh, que van generando una preocupación en los profesionales de la salud mental, porque esto está creciendo y precisamente por cómo la cultura está hedonizando todo. El hedonismo precisamente es poner al placer como fin último, alienarse, no ver otro aspecto más allá que el aspecto físico. El cuerpo tiene muchos aspectos, me pedían grabar un video y uno que recomendaba mucho es no te fijes tanto en tu apariencia, sino en lo que puedes hacer, ¿no? Con el cuerpo. Las obras, como veíamos o como Platón nos explicaba, y bueno, entre otras. Ok, entonces ya estamos en el tiempo, son 4:45. Eric, me parece que pasamos a las preguntas, ¿verdad? Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verlo. Muy bien. Así es. Muchas gracias, primero por la información, por el tema, por la claridad también con la cual ha sido explicada. Tenemos efectivamente algunas consultas para usted. La primera de ellas es sobre los estereotipos. Nos están consultando si debemos perseguir o hasta qué punto podemos perseguir o respetar ciertos estereotipos que nos marcan nuestros diferentes grupos sociales en el que nos desenvolvemos, sea el trabajo, la universidad, la familia. Muy bien, excelente. Gracias por esa pregunta. Definitivamente hay que tener cuidado con los estereotipos. Tenerle cuidado no es tenerle miedo, ¿ya? Porque de cierta manera son idealizaciones que nosotros vamos aprendiendo de la sociedad, del contexto, como bien lo dice la participante, amigos de la universidad, coetáneos, primos, familia, etc. Eh, los estereotipos deben ser considerados en primer lugar como un ideal, ¿m? Algo que debe estar dentro de la medida congruente,
de cómo alcanzarlos, ¿ya? Y de por qué persigo ese ideal, ¿no? Es decir, una vez recuerdo un profesor que nos decía, es importante llegar o ir hasta donde podamos permitirnos ir, pero también descubrir cuál es esa meta o ese fin, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces uno, claro, cae en esto de los estereotipos mucho, porque quiere tener más amigos, ¿no? Imaginemos eso. Entonces, claro, mi grupo social eh, me demuestra constantemente que para tener amigos, pues hay que ir todos los fines de semana, ¿no? A fiestas o hay que ir, por ejemplo, no sé, a ver, al gimnasio, ¿no? Y de pronto son cosas que no van conmigo. Lo importante en ese caso es descubrir, por ejemplo, qué habilidades o qué entrenamiento en habilidades pueden ser más adecuados para nosotros. Ujú. ¿Por qué? Porque todos tenemos una esencia, ¿no? Hay un tema muy importante aquí, es que somos seres únicos. Todos pertenecemos a la misma raza, pero somos únicos. Y lo importante no es tanto dejarnos llevar por el resto, sino aprender a entrenar habilidades para comunicarnos con el resto. ¿Mm? Es decir, mejorar en cada momento la autoestima, aceptar quiénes somos, aceptar cómo somos. Y si es que hay que cambiar algo, cambiarlo en medida de nuestras posibilidades. También contando con ayuda profesional, ¿por qué no? Creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda pregunta y nos consultan respecto a la obesidad y si ante el bullying debemos cambiar de grupo social, cambiamos de amigos, cambiamos de compañeros, si es que nos estamos viendo envueltos en esta situación por la obesidad, por el físico, o usted recomienda enfrentar la situación. ¿No? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Evidentemente hay una presión a ceder, ¿no? Es decir, a abandonar, huir. Inclusive neurológicamente, la activación del sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo nos indica que, claro, hoy en día hay muchas investigaciones que nos dicen que el sistema parasimpático, el sistema de huida, está más activado en los jóvenes, ¿no? La procrastinación, el huir, el hecho de no querer afrontar los problemas, es muy común, ¿no? Lo que sí me resulta importante, y yo le diría, bueno, a todos los que nos escuchan en realidad, es que eh, nos entrenemos en habilidades que nos permitan tener efectividad interpersonal, por ejemplo, ¿no? Ser efectivos al momento de interactuar, al momento sobre todo de expresarnos, ¿no? Porque claro, podemos huir del problema, sí, no hay problema, pero ¿qué va a pasar cuando el nuevo grupo nos moleste por lo mismo? Volvemos a huir, y el siguiente grupo, y el siguiente grupo, y el siguiente grupo, y así consecutivamente. A veces lo mejor es poder afrontar la situación con un entrenamiento en habilidades. Aquí en Arequipa yo tengo la oportunidad de trabajar con el doctor Osorio, con Fernando Osorio, y hacemos eso. Entrenamos en habilidades de autoestima y efectividad interpersonal a personas que vienen precisamente con autoestima baja. Porque es muy importante entender eso, ¿no? Que los problemas van a estar allí, ¿no? Y que muchas veces lo que tenemos que hacer es modificar la manera en la que vemos el problema, no tanto dejarlo de lado, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de poder afrontar, pero afrontarlo con habilidades, ¿no? Habilidades que nos hagan efectivo para la resolución de problemas. Bien, muchas gracias. Y la última pregunta, nos plantean un caso, nos dicen en las operaciones que tienen que ver con la estética, esto ayuda a aumentar la autoestima de la persona, nos manifiesta que en este caso le ha ayudado a aumentar su autoestima. Ujú. Esto lo tiene que manejar de manera tal como ella se siente, que ha aumentado su autoestima, siente que está bien. ¿Hasta qué punto esto se puede manejar así y en qué momento
ya pasamos la línea de darle prioridad al tema de las operaciones antes que, como usted lo mencionaba, alguna otra actividad que nos permita mejorar la apariencia física. Claro. El tema de las operaciones es un tema complejo. Muchas veces se observa que hoy en día hay una mayor tendencia, por ejemplo, a realizarlas por el simple hecho de no sentirnos cómodos, ¿no? Con ciertas partes de nuestro cuerpo. Ahora, efectivamente, no voy en contra de una cultura, ¿no? De millones y millones de personas que, claro, piensan distinto. Eh, pero lo importante aquí es saber o aprender siempre a aceptarnos, ¿no? Independientemente de una cirugía o no, de una intervención quirúrgica. Sí, hay muchas veces que esto ayuda, ¿no?, efectivamente a la persona. ¿Por qué? Porque es el cambio paradigmático del siglo XXI. Es algo que se ha normalizado y que mucha gente lo hace. Ahora, evidentemente, el hecho de hacerlo más de una vez, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? La obsesión por querer cambiarse mucho, sí puede denotar un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos concientizando un rechazo de nosotros y un cambio constante. Por otro lado, los beneficios de esto también es que si la autoestima aumenta efectivamente, entonces somos capaces de abrirnos y aceptarnos más a nosotros mismos, ¿no? El detalle es hasta qué punto lo hago. Recordemos también que precisamente los excesos también son muy dañinos, ¿no? Y lo que es importante aquí es, como decía en una parte, no fijarnos tanto tampoco en esa apariencia, sino más que todo en aquellas, por ejemplo, conductas que podemos desarrollar, las habilidades que podemos tener, ¿no? Y sobre todo también querernos no solo por cómo nos vemos, sino por quiénes somos, por qué hacemos, por cómo ayudamos, por cómo pensamos, ¿no? Por cómo obramos en nuestra sociedad constantemente. Muy bien, entonces creo que sí, como les decía, es un tema complejo, pero que si efectivamente ayuda a la persona, es un tema que tampoco uno se tiene por qué oponer, ¿no? Porque claro, está dándole un beneficio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas al psicólogo Diego Iquira, quien nos ha acompañado esta tarde en el consultorio psicológico online. Bien, eso es todo. Gracias a las personas que nos siguen. Recuerden, este material quedará en las páginas oficiales para que usted lo comparta, comente y reaccione a través de las páginas de redes sociales. Un abrazo para todos. Nos encontramos el próximo jueves con otra edición del consultorio psicológico online. Muchas gracias, psicólogo Diego Iquira. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.